doctorado en Economía por la UNAM, profesor investigador de la UPN Ajusco desde 1980, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989 y tiene varias publicaciones. También pueden encontrar artículos en internet, pero por ejemplo, tiene La bruma educativa, es uno de sus textos, Paradigmas cognitivos, condición humana y neuroeducación, enseñanza para una educación humanista, enseñanza-aprendizaje de las ecuaciones diferenciales ordinarias, desarrollo económico y acumulación del capital en México, el sistema educativo en Sinaloa, entre muchas otras obras que el doctor pues nos ofrece en esa construcción de conocimientos tan importante a lo largo de su carrera, de su vida académica. Y bueno, pues agradecerte, Prudenciano, y es por demás importante este tema de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? ¿Es una reforma educativa? ¿Es un nuevo modelo educativo? ¿O es un nuevo paradigma educativo? Hay quienes todavía estamos en esa discusión y hay quienes creen que es una reforma más y que pues no hay mucho que hacer. Los que estamos aquí creemos firmemente en la transformación de la educación y pues por parte de la Secretaría de Educación, representada por la doctora Gaby Molina, por la maestra Carmen Escobedo, subsecretaria de Educación Básica, nos han confiado este trabajo del Atlas Pedagógico en Michoacán y también a nombre de ellas te damos la más cordial bienvenida. Adelante, con esto podemos iniciar. Bienvenidos y bienvenidas todas. ¿Listo, Isela? Sí, listo. Se escucha bien, sí. Ok. Miren, aunque tomé medidas contra el frío de acá de la Ajusco, la voz me está fallando un poco, entonces lo que les pido es que si alguna palabra no me entienden, inmediatamente intervengan para volver a repetirla, porque a veces me está fallando la voz, pero ya tengo aquí un té muy caliente y a ver si se me quita el fallo. Mientras, pues voy a iniciar así, con esa falla. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer una distinción conceptual de paradigma con las demás categorías analíticas y reflexivas que implica la metodología de la investigación y la nueva escuela mexicana, donde ustedes van a encontrar paradigma, van a encontrar teoría, método, técnicas y enfoques. Entonces, de todos estos conceptos, el más general, el que engloba a todos, es el concepto de paradigma. Este concepto se popularizó a partir de un libro del físico inglés llamado Thomas Kuhn. El libro se llama La estructura de las revoluciones científicas y apareció en 1965 en México, editado por el Fondo de Cultura Económica, y desde entonces no ha dejado de ser el libro de referencia para los interesados, los investigadores en lo que son los paradigmas cognitivos. Bien, entonces enseguida vamos a avanzar con la conceptualización. Hijo. Dale. ¿No sale o qué? Tenemos aquí una fallita técnica, ahorita nos reincorporamos. Solamente correr la otra diapositiva. Sí, pues pon acá, mira. Ponle clic acá. Tampoco. Sí, pues me lo he hecho así. No, pues a ver. O déjala fija y me doy la conferencia así. Está, ahí le vas moviendo, dile que si te escuchan. ¿Me escuchan, Isela? Sí, está bien, sí. Ok, ya podemos moverla. Dile que si lo ven. Bien, ¿están viendo la diapositiva? Sí. Ok, muy bien. La primera forma de pensar y de
reflexionar y de analizar del ser humano proviene de la religión, esto es de la época primitiva, pero de la religión politeísta se dio paso a la religión monoteísta y de la religión monoteísta se dio paso a la filosofía. Después, la filosofía es la madre que parió todas las ciencias, desde las ciencias sociales hasta las formales y las naturales. Entonces, la historia del paradigma va asociada también a la historia del desarrollo, de la evolución de estas tres actividades anteriores, de la religión, la filosofía y la ciencia. Un paradigma, entonces, debe de contener una epistemología, como está hacia la izquierda de la diapositiva. La epistemología se define como los conocimientos especializados de la ciencia. El paradigma debe también contener una ontología, que significa una teoría sobre qué es la realidad y cuál es la verdad de esa realidad. Debe contener una nociología, que significa tener fuentes de conocimiento de manera general, y debe contener una metodología, es decir, un camino para llegar a la meta, que es el conocimiento de una realidad. Todos estos conceptos están involucrados en la noción de paradigma. Y entonces, en este libro que les comenté de Thomas Kuhn, Estructura de las Revoluciones Científicas, de 1965, ¿le bajas el volumen? En este libro se define de qué manera evoluciona la ciencia. Y lo que Thomas Kuhn dice es que la ciencia no evoluciona por una acumulación de conocimientos, sino que la ciencia evoluciona como una ruptura con los conocimientos anteriores. Entonces, los conocimientos anteriores permanecen dentro de un determinado paradigma y los conocimientos nuevos van a anular los conocimientos anteriores y surge un nuevo paradigma. Entonces, no es por acumulación de datos y de información que avanza la ciencia, sino que avanza por ruptura. ¿Ruptura con qué? Con el anterior paradigma. Y ahora sí, entonces, estamos en condiciones de definir lo que es un paradigma. Un paradigma viene siendo un conjunto de creencias sobre la realidad, pero también de conocimientos tomados de la opinión pública, de los vecinos, de los amigos, de la familia, de los partidos, del ambiente escolar. Ese conjunto de creencias y conocimientos se constituye en una manera o en una forma de ver el mundo. Y aparte de una forma de ver el mundo, lo que contiene el mundo, el universo, la vida, la muerte, las relaciones humanas, la educación, la ciencia, la tecnología y otros saberes más. Por tanto, el paradigma es la forma de ver el mundo muy amplia que incluye una buena cantidad de otros conocimientos. Esa forma de ver el mundo es lo que caracteriza un paradigma. Mientras que la teoría siempre, la teoría es una formulación de conocimientos, pero que detrás de ella, tras bambalinas, contiene una forma de ver el mundo. Es decir, una teoría surge de un paradigma. Luego, un enfoque viene siendo un aspecto del conocimiento que nos sirve para estudiar un problema. Por eso es que hay desde enfoques teóricos hasta que hay también enfoques disciplinarios, es decir, enfoques de una disciplina, sea la sociología, la historia, la filosofía, la psicología, la administración, la economía, la ciencia política, o bien puede ser transdisciplinario e interdisciplinario, es decir, una mezcla de varias disciplinas, o puede ser también un enfoque que abarque diferentes teorías o basados en una sola teoría. Los dos enfoques son válidos dependiendo del tipo de material
o de problemática que se está estudiando. Bien, entonces lo que he pensado es que plantearles un problema y a partir de ese problema ir aplicando las diferentes conceptualizaciones del paradigma y sus derivados. Bien, entonces el ejemplo que les voy a dar es un ejemplo de los Estados Unidos, concretamente de el principal problema escolar que tienen los Estados Unidos en su historia. ¿Cuál es el principal problema escolar que tienen los Estados Unidos? Pues el de conocimientos es secundario, pero el de violencia no. El principal problema es la violencia con la que ha venido operando las escuelas de los Estados Unidos. Hay un periodista que sale en un cortometraje que acaban de pasar, se está estrenando en Netflix. El cortometraje se llama Todas las habitaciones vacías. Todas las habitaciones vacías dura únicamente 35 minutos. Es todo. Pero en esos 35 minutos, un periodista norteamericano y un fotógrafo norteamericano hacen una investigación sobre el problema de la violencia escolar en los Estados Unidos. Y encuentran datos muy relevantes, ¿no? En 1997 fue la primera vez donde en Estados Unidos se sistematizó en un periódico los artículos dedicados a los tiroteos o ataques a las escuelas. En 1997, el periodista llamado Steve Hartman documentó el primer tiroteo. No es que no haya existido otros, pero no habían salido en la prensa ni habían sido sistematizados. Documentó por vez primera un ataque escolar a una escuela donde siempre salen niños muertos, docentes muertos también, y por lo general el que perpetra el acto de violencia también se mata, también se suicida. Es muy raro que se quede vivo. La mayoría se suicidan. Pero en 1997 él documentó 17 tiroteos en los Estados Unidos, pero fueron pasando los años y ahora son 136 tiroteos que hay en escuelas de Estados Unidos. Es decir, hay una diferencia de 17 en 1997 a 136 en 2025. Entonces, este problema es realmente grave. Y entonces lo que dijo Steve Hartman y el fotógrafo fue que todos los artículos periodísticos ponían el énfasis en los tiradores, en los asesinos, en los criminales, sacando en los periódicos su vida, su familia, sus datos, pero no sacaban nunca reportajes sobre lo que pasaba en los hogares donde había habido víctimas, qué pasaba con los padres, con la familia, con los hermanos, con los vecinos, con los amigos. Y encuentro una realidad devastadora, ¿no? Y esa realidad devastadora lo llevó a ponerle el nombre de Todas las habitaciones vacías, porque cada niño muerto, la familia por lo general le dejaba el cuarto así como quedó antes de su muerte, con su ropa, sus objetos, sus juguetes, sus preferencias. Y ese niño pues dejaba un gran vacío en las familias norteamericanas. Aquí en el caso de México no es que no existan los tiroteos. Ustedes saben que aquí han existido tiroteos en Monterrey, en Coahuila, en Piedras Negras, han existido también en Chiapas, han existido varios tiroteos, aunque el país que se lleva la vanguardia es Estados Unidos. Es decir, el país más sofisticado y más aparentemente poderoso del mundo es el país que liderea también la tasa de tiroteos y violencia escolar a nivel de todo el mundo. Entonces aquí surge un problema, compañeros. Ya seleccionamos el problema, ¿no? El problema es por qué en las escuelas de Estados Unidos hay tantos tiroteos y masacres de niños y docentes si es el país más poderoso del mundo. ¿Qué fuerzas
llevan a los Estados Unidos a tener una sociedad tan enferma que se manifiesta no tan solo en tiroteos escolares, sino también en tiroteos en los cines, tiroteos en los plazas comerciales, tiroteos en los parques, en las calles, etcétera. Pero el de las escuelas es el que más puede, porque son por lo general muertes de niños. No son muertes de adultos, sino de niños. Y entonces aquí viene la disyuntiva, compañeros. ¿Qué elementos tenemos nosotros para hacer una investigación de un problema, tomando en cuenta que la metodología más idónea para dar cara a este problema viene siendo esa metodología que se llama enseñanza y aprendizaje situado en su contexto, que implica saber causas, orígenes, desarrollo, actores, factores, determinantes, intervenciones, etcétera? Es decir, la metodología de la enseñanza y el aprendizaje situado es la mejor metodología que dijéramos recomiendan algunos autores marcados en la nueva escuela mexicana. ¿Como cuál? Pues concretamente les pondré ejemplo dos. Uno es Edgar Morin, que se pronuncia Edgar Morán, y que escribió el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Ese autor le llama conocimiento pertinente a esta metodología. Mientras que el otro libro es de Frida Díaz Barriga, que escribió un libro que se llama Enseñanza Situada. Ese libro es de editorial McGraw-Hill y lo hizo Frida Díaz Barriga en el 2006. Y bueno, pues hay otro libro más, que es el modelo de los 4 saberes de Jacques Delors. Ese modelo de los 4 saberes lo sacó por la UNESCO en 1997 y se llama La educación encierra un tesoro. La metodología, Jacques Delors la nombra en uno de los 4 saberes, que viene siendo el aprender a aprender. Mientras que los otros saberes son aprender a vivir, el tercero es aprender a ser, y el cuarto viene siendo aprender a ser, de ser humano. Esos 3 autores que les señalé, tanto Morán como Frida Díaz Barriga, como Jacques Delors, son de los autores principales en la metodología de la nueva escuela mexicana. Como ustedes saben, la novedad, por lo menos curricular, de este enfoque de la educación, porque la nueva escuela mexicana es un enfoque, pero es un enfoque que tiene teorías como la teoría de la complejidad, como la teoría de la integralidad de Jacques Delors, como la teoría de la descolonialidad, la de Boaventura de Sousa Santos, como de otros teóricos más que ahí se señalan. Entonces, la nueva escuela mexicana... Sí, adelante. No se están corriendo las diapositivas. Ok, ahí va. Como otras disciplinas más que pueden ser la economía, la ecología, la ontología, la epistemología, la ética y la ética. Estas disciplinas entraron en crisis con la hipermodernidad. El paradigma que sustentó la hipermodernidad se le da el nombre de materialismo científico. Y también lo contiene la nueva escuela mexicana. Pero la novedad consiste en que el materialismo científico predominó en todos los enfoques anteriores de educación mexicano. La novedad de la NEM específicamente es que por primera vez se vio una convivencia entre paradigma del materialismo científico con el paradigma denominado de la conciencia universal. Entonces, compañeros, el paradigma de la conciencia universal aparece por vez primera en nuestro país en la NEM, es decir, en el año 2022. Lógicamente, los paradigmas son algo complejos de analizar, pero no imposibles. Dijéramos, la queja del magisterio en cuanto a que no se puede poner un paradigma en marcha de un día para otro, estoy totalmente de acuerdo porque esto implica formación. Y la formación efectivamente no se ha dado, sino dejaron al maestro a que interpretara a su cuenta, dijéramos, y a implementarlo así. Pero este defecto ha sido un defecto de todos los cambios. El modelo por competencias que fue el anterior también tuvo ese defecto.
eh, el modelo nacionalista también, todo se le deja al profesor a su buen entender. Entonces hay razón en que sí se requiere formación y también actualización. Y lo que nos marca el paradigma de la conciencia es que hay una crisis de la hipermodernidad. La hipermodernidad se define como una continuación de la modernidad. La modernidad se inicia en 1492 y sigue hasta la actualidad, pero en diferentes etapas y diferentes modalidades. Ahora la modernidad desde 1989, es decir, desde la globalización para acá, se le llama hipermodernidad porque lo que triunfó fue la parte más técnica y más tecnócrata y la parte más deshumanizada de la modernidad, es decir, la tecnología, las máquinas, el desarrollo industrial, el desarrollo técnico, pero no triunfó la parte humana de la modernidad, que fueron los ideales de la Revolución Francesa. Me refiero a los 5 grandes ideales o valores universales, que fueron libertad, democracia, justicia, igualdad y fraternidad. Eso no ha triunfado todavía y se ve que va para largo cuando vayan a triunfar. Entonces, vamos a ver aquí una comparación entre la lógica del sistema, una comparación entre la manera de pensar del materialismo científico en cuanto a la educación y la sociedad, y la manera de pensar de la conciencia también en cuanto a educación y sociedad. En la hipermodernidad, es decir, el materialismo científico, el guión es pensar y percibir, pero pensar y percibir en lo que es la tecnocracia y los péndulos. Los péndulos vienen siendo las organizaciones estructurales del sistema económico, político, social y educativo, en torno a qué cosas están organizados los conocimientos. Y bien, los críticos le llaman a que estos péndulos o estructuras dominantes, también llamadas, se constituyen en una máquina global que viene muy bien sistematizada en la película que se llama Matrix, Matrix 1, 2 y 3. La película Matrix plantea que hay un desencantamiento del mundo y que este desencantamiento del mundo ha provocado que lo industrial, lo tecnológico y lo educativo estén organizados en torno a un gran vacío existencial. Es decir, podemos tener mucho dinero, inclusive muchos conocimientos y mucha preparación, pero internamente los seres humanos estamos dominados por una gran fuerza que algunos autores le han dado el nombre de gran satán psíquico existencial, es decir, una fuerza interna que nos carcome, que nos va consumiendo y que nos incita únicamente a la adquisición de cuestiones materiales y dinero, prestigio y poder, pero sin tomar en cuenta los 4 grandes fuerzas a las que deben de guiar la vida de los individuos, como lo manejó Jacques Delors, ¿no? Es decir, aprender a aprender, aprender a vivir, aprender a convivir, aprender a ser y aprender a aprender. Cuando únicamente se aplica en un sistema social o educativo una incitación a la evolución, pero únicamente a través de la parte material de la vida, se genera ese problema. Este gran satán psíquico existencial es una fuerza destructiva, que pienso yo, la nueva escuela mexicana, aunque trae ahí algunas insuficiencias, creo que su principal acierto es una potencialidad. ¿Cuál potencialidad? La potencialidad de más adelante estudiar con profundidad a estas fuerzas que mueven al mundo, pero que también mueven al ser humano en su parte individual. Ese desencantamiento del mundo, algunos le llaman pérdida de valores, otros le llaman pérdida de la sacralidad, es decir, de un sentimiento de que hay algo más grande que nosotros mismos y que el mundo material. Eso es una de las cosas más importantes que marca la nueva escuela mexicana. La crítica a lo que el sociólogo clásico Max Weber llamó las jaulas de hierro invisible, donde están las jaulas de hierro invisible, está también la educación. Porque recuerden ustedes, la gente dice,
todos los problemas del mundo se resuelven con educación, sí, pero no con cualquier tipo de educación, sino con una educación humanista y no donde no prevalezca la parte técnica y tecnocrática de la educación. El racionalismo técnico es necesario, pero no es suficiente para darle el grado de calidad a un modelo educativo. Entonces, del paradigma materialista que prevaleció a casi al 100% hasta 1989, inicio de la globalización, se ha venido surgiendo en el mundo educativo otro paradigma basado en la conciencia. ¿Qué es la conciencia, compañeros? La conciencia es una cualidad. La conciencia es una cualidad que permea todo el espacio exterior, pero también el espacio interior del sujeto. Esta cualidad del universo y también del mundo interior del sujeto contiene los siguientes elementos. En primer lugar, contiene energía, que no se ve. Contiene inteligencia, que no se ve. Contiene comunicación, que no se ve. Y contiene propósito. Esta viene siendo la esencia de la educación humanista y es la parte que yo vi como muy positiva de la NEM, no porque venga totalmente sistematizada, pero tiene de trasfondo estas creencias y conocimientos que les comenté. No vienen explicitados, pero ahí están y además su avance va a implicar que tengan que explicitarse. El concepto de comunidad viene muy explicitado, ese sí, a diferencia de las estructuras económicas de los péndulos y la tecnocracia. El universo participativo es otro aporte de la NEM, en vez del universo separado donde el materialismo científico creía que vivíamos como entes separados. Acá no, aquí se propone que los entes somos parte de esa mente universal o conciencia universal que nos da energía para vivir, inteligencia, propósito y comunicación. Esto no lo podemos encontrar en ningún modelo curricular del pasado. El mérito corresponde a la NEM. Y el concepto de campo cuántico, que es un concepto interdisciplinario donde se toman muchos elementos de la llamada física de vanguardia o física cuántica, cuyos iniciadores fueron, entre otros, Albert Einstein, y el concepto de fuente universal creativa, que es donde se produce lo que se llama los pensamientos inteligentes. En el antiguo paradigma, la creatividad, la inteligencia y los pensamientos se hacían en el cerebro. El cerebro se consideraba como una especie de cajita y adentro estaban las neuronas y adentro de las neuronas estaban los pensamientos. El enfoque del constructivismo estaba detrás el materialismo científico. Y claro que hay aportes, pero como les digo, el avance de la ciencia no se produce por que avancen más conocimientos a través del constructivismo, sino por la ruptura con esa fuente epistemológica. Entonces, en este paradigma, la inteligencia no viene de las neuronas. La inteligencia viene de un juego creativo entre cerebro, como antena receptora de conocimientos y pensamientos, pero la fuente creativa de esos conocimientos y pensamientos proviene del universo. Entonces aquí hay dos cerebros, el cerebro individual, que es la antena, y el cerebro universal, que es el universo, que es el que brinda, al pasar al cerebro, es la raíz de la creatividad y del pensamiento. Este modelo es totalmente nuevo y va a llevar años en que los profesores comprendan este paradigma, pero si hubiera actualización, si hubiera actualización permanente, pues hubiese la posibilidad de tardar mucho menos en comprender los principales conceptos planteados por la NEM y el debate que hay entre los dos paradigmas. Entonces, compañeros, el debate está entre el materialismo científico, lado izquierdo, y el paradigma de la conciencia universal, lado derecho. Estas son las fuentes que ustedes van a encontrar en la nueva escuela mexicana. Muchos maestros nos han planteado que no entienden los conceptos, pero yo me he percatado de que al explicárselos, los maestros
sí las comprenden. Lo que pasa es que también la novedad con la que se ha generado el paradigma de la conciencia ha hecho que sea insuficiente aún para poder plantear de manera integral este modelo. Entonces, la NEM está constituido con base en los dos paradigmas. Esa es la novedad, compañeros. Y bueno, pues en realidad yo también apoyo los dos paradigmas, porque recuerden ustedes que el materialismo científico surgió a partir del sacrificio de tres grandes científicos, ¿no? Copérnico, Nicolás Copérnico, dos, Giordano Bruno, y tres, Galileo Galilei. Ellos fueron grandes, pero grandes pensadores y grandes científicos que ayudaron a la evolución del conocimiento a nivel mundial. Por eso es que ambos paradigmas son importantes. Uno porque es histórico y el otro por novedoso. Entonces, vienen allí algunos autores como Byung-Chul Han, que es un filósofo sudcoreano, pero que se quedó a vivir en Alemania porque ahí estudió, que aparece ahí en la NEM. Eugen Minkowski también y Jordi Pigen, que son autores críticos, postmodernos, es decir, escépticos. Postmoderno quiere decir escéptico, crítico, que han criticado al paradigma del materialismo científico como de exceso de racionalismo y de positivismo. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que el hecho de que solo estemos en contacto con lo positivo, es decir, con lo material, desde que nacemos hasta que fallecemos, es un error, porque este exceso de materialismo y de positivismo lleva a la persona a enrarecer su mente, lleva a la persona a deshumanizarse, porque tiene un gran vacío interior que los autores llaman gran satán psíquico existencial, porque sienten que su existencia no tiene ningún significado. La falta de significado, compañeros, es lo que nos da el motivo para vivir. Esto significa que el cuerpo humano no es una máquina únicamente de hacer movimientos y de pensamientos, sino que el cuerpo humano debe estar dirigido no por la ambición de poseer puro dinero, aunque este es necesario, puros cosas materiales, aunque estas son necesarias, pero hay un tope, hay un límite. Este exceso de positivismo tiene un precio a pagar, y ese precio es la gran insatisfacción social, personal, individual, emotiva, existencial y espiritual en la que vivimos. Este gran hueco existencial ha hecho que esas partes que fallan se conviertan en un gran satán psíquico destructor del ser humano. Y entonces los homicidas de niños, estos 136 tiroteos que se dan en las escuelas norteamericanas por año, si ustedes o yo, quien sea, pudiéramos accesar a su mente, vamos a descubrir una mente llena de fatalismo, llena de ideas suicidas, autosuicidas y de matar a otros. Es decir, la violencia está hecha en un ser humano que está totalmente deshumanizado, que se le ha negado el acceso a la cultura, al análisis de la mente, al análisis, reflexión e interpretación de su parte psíquica, es decir, sus emociones, y a la carencia de una conexión con su conciencia universal, porque las escuelas no lo tienen, la sociedad no lo tiene. Entonces la gente vive sin orientación ética, pero aparte de una ética funcional, me refiero a una ética más profunda, una ética de carácter humanístico y transhumanística, es decir, espiritual. Entonces, el problema escolar más difícil, la NEM pretende, dijéramos, meter algunos elementos, aunque hace falta más desde mi punto de vista, para precisar las temáticas más profundas de la educación. Por eso yo la NEM la veo como una potencialidad. Ahorita la veo como un buen inicio, más creo que le faltan muchos elementos todavía de fondo, muchos elementos de fondo que tendrán que hacerse en las siguientes reformas que vienen. Entonces esa es la parte que yo apoyaría a la NEM, no como lo que está ahorita, sino como una potencialidad futuro de sacar a luz cosas importantes que no traían los otros modelos educativos, pero que este enfoque educativo está siendo pionero, está siendo una avanzada para lo que viene en educación
y lo que viene en educación son estas cuestiones que apenas indican en la NEM. Esa para mí es la parte más importante, compañeros, no como está planteado ahorita la NEM, sino las posibilidades y potencialidades que contiene, que me parecen muy, muy de vanguardia. Entonces, esas potencialidades van a estar en el desarrollo de la sensibilidad, las sensaciones, los sentimientos, las emociones, la ética, la estética, lo espiritual, la intuición, la empatía, la compasión y la psiquicidad del sujeto, ¿no? Que van a ser una especie como de contraparte de los péndulos irracionales, es decir, las estructuras económicas y políticas que nos dirigen son totalmente irracionales. Y donde únicamente nos producen objetivación, es decir, ver a la educación como un objeto, cuando es el sujeto la principal fuente de la educación, la alienación que nos ha producido los enfoques educativos deshumanizados, una enajenación, una cosificación, ver a todo el mundo como cosas, incluso a las personas, y una esquizofrenia, que es el caso de los asesinos seriales, pero también de los asesinos escolares, estos que ya en los Estados Unidos se considera un fenómeno normal, una normalización de la cultura estadounidense, son estos crímenes contra escuelas, estas masacres que se hacen cada rato. Los norteamericanos ya tienden a verlas como parte de las noticias de todos los días en los Estados Unidos, como parte de las cosas normales, pero no hay nada de normal en estas masacres, compañeros. Estas masacres son porque la sociedad norteamericana está enferma y su sistema educativo no ayuda para nada a que sea una sociedad sana. ¿Por qué? Porque los norteamericanos piensan que una sociedad sana es una casa con un garage para 3 autos, una televisión, una computadora, unos muebles, una cuenta bancaria, y que ahí empieza y acaba la vida. No hay nada más allá de las cosas materiales, absolutamente, porque lo único que hay que hacer es vivir en lo más cómodamente material que se pueda, desde el nacimiento hasta la muerte. Y es todo. No tiene significado su vida, no tiene sentido, no tiene ninguna emoción, no tiene ninguna dirección. Creo que esta parte hace a la NEM una pionera en este campo. No porque haga ya un modelo completo, para nada. Es un modelo muy inicial. Por eso es que yo les comento que lo veo como potencialidad. Entonces, la respuesta, compañeros, debe ser a una pregunta amplia, de perspectiva amplia, que tome en cuenta cuál es la naturaleza última de la realidad. ¿Cuál realidad? Cada paradigma responde de diferente manera esta pregunta, ¿no? El materialismo científico dice que la realidad del mundo es la materia. La materia, pues están implicados los átomos, los electrones, los positrones, los quarks, los gluones, las cuerdas, las supercuerdas, lo que se le conoce en física como el concepto de realismo clásico. Pero la conciencia dice que la realidad no es únicamente materia, lo visible. La materia viene siendo lo visible, lo palpable, lo medible, lo experienciable, lo que se puede ver, lo que se puede tocar y lo que se puede medir. Esa es la materia y esa es la realidad del mundo. Pero, compañeros, en el librito que se llama El Principito, de Antonio de Saint-Exupéry, dice que lo importante del universo no viene siendo la materia, sino lo importante del mundo viene siendo aquello que no se puede ver con los ojos, ni tampoco tocar con los dedos. ¿Y qué es aquello que no se puede ver con los ojos ni tocar con los dedos? Pues es muy claro en el libro del Principito, viene siendo la conciencia. Por tanto, tiene razón la NEM cuando dice que podemos entrar en muy poco tiempo ya a la era del postmaterialismo, lo que supere al materialismo, ya que en física el electrón puede reaparecer en otro átomo, es decir, el electrón no es físico, es una luz, es inmaterial, que además puede reaparecer en otro átomo. Estos experimentos se le deben al físico sueco Niels Bohr desde 1930. Dice que no existe la partícula más pequeña. Cuando vamos partiendo la partícula, llega un momento donde no hay algo pequeño, sino lo que pasa es que todo se integra en una red de energía que no es partícula, sino antipartícula y antimateria. Ese es el campo cuántico, justamente esa red. Entonces, las implicaciones de la nueva escuela mexicana, compañeros, van a ser para la educación en pedagogía, pero sin duda también para la educación
en las ciencias naturales y en otras ciencias que también está impactando. Esa es la necesidad de que el magisterio pueda tener acceso a estos, dijéramos, conocimientos, a fin de que sepa el futuro de la pedagogía y el futuro de la práctica educativa, así como el futuro de la formación y actualización docente, por dónde van a ir las líneas internacionales. Esto es lo que me parece lo importante de la NEM. Son el punto de partida, pero no son la conclusión para nada. Es apenas un punto de partida, es decir, falta mucho todavía. El mundo cuántico lo han definido como que no hay fenómeno que sea algo, sino es observado, ¿no? La realidad o el objeto nace en un diálogo con el sujeto. Es decir, si no hay sujeto, no hay realidad objetiva, ya que el mundo es participativo, no está separado, no está fuera. No somos espectadores de un mundo material, sino coautores de un universo de relaciones. En este tenor, compañeros, aparece también la NEM James Lovelock, el que escribió un libro que se llama Hipótesis Gaia. Esto le valió el premio Nobel de Biología al autor, porque esta hipótesis se elaboró en 1976 y partía de una pregunta inteligente. Esta pregunta inteligente era: ¿qué está vivo en el planeta y qué está inerte? Bueno, me faltó decirles que Gaia en griego significa planeta Tierra. Entonces, ¿qué está vivo en el planeta y qué está inerte? El materialismo científico argumentó que lo que estaba vivo en el planeta era la parte material, las rocas, la tierra. Perdón, lo que estaba vivo en el planeta era la parte del reino vegetal, las plantas, el reino animal y también el reino humano. Eso estaba vivo, y lo que estaba inerte eran las rocas, los ríos, el polvo, el viento, las montañas. La hipótesis Gaia dice que todo está vivo. Entonces aquí la polémica es entre materialismo científico y hipótesis de la conciencia, ¿no? En la hipótesis Gaia de James Lovelock, el agua también está viva, según la investigación que hizo el investigador Matsumoto en Japón. El agua está viva, sus moléculas están vivas, los ríos están vivos, los mares y los océanos están vivos, pero también la tierra está viva. Por eso los temblores, la tierra actúa como un ente viviente. ¿Por qué? Porque está viva. Esta hipótesis Gaia causó revolución y muchísimas preguntas en el mundo, y el debate sigue todavía, compañeros, porque el materialismo científico no está muerto, y qué bueno que no lo esté, porque es muy necesario para ciertas cosas que la conciencia no puede, pero la conciencia también tiene sus adelantos, y la verdad es que en los dos paradigmas sigue la discusión. Entonces, el mérito de la NEM que yo veo es que plantea la discusión entre los dos paradigmas, sin dar por ganador a la conciencia ni tampoco al materialismo, sino los plantea como dos paradigmas que están en debate, y que este debate es muy benefactor, porque ¿quién más que el magisterio vamos a salir beneficiados de este debate? Pues sí, vamos a salir beneficiados porque vamos a tener la necesidad de percibir cosas que antes no percibíamos. Aquí viene de manera más didáctica, compañeros. Materialismo científico nació con el positivismo desde 1492 hasta la fecha, y la evolución de la conciencia nació en 1989, de la globalización hacia acá, nació como una contraparte a la hipermodernidad. La hipermodernidad es una forma de decir tecnocracia, es una forma de decir y de contestar. Ahí le voy a poner un ejemplo. En Japón hubo una crisis, hay una crisis de la educación, de pérdida de sentido de la educación, y entonces el materialismo científico dijo que la inteligencia artificial era lo que faltaba para una educación integral de los niños japoneses, mientras que el paradigma de la conciencia contestó que no era la inteligencia artificial, sino que era el desarrollo de la sensibilidad, las emociones, lo espiritual y la conciencia, la parte que faltaba a Japón para salir de esa crisis educativa. Porque en Japón, compañeros, los niños entran a las 7 de la mañana, pero salen hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos son para hacer tareas, que además exigen las escuelas que en esas tareas participen también los padres de familia. Es decir,
los 7 días de la semana están ocupados para únicamente educación instrumental en Japón. Entonces, en este debate, la opinión mía, hasta lo que llevo estudiado hasta ahorita, compañeros, pero sigo estudiando, es que tanto la inteligencia artificial que proviene del modelo materialista, como la evolución de las emociones y lo espiritual que proviene del paradigma de la conciencia, son necesarios para una educación integral. ¿Por qué? Porque estaríamos combinando lo técnico, funcional, positivista, con una conciencia evolucionada, con unas emociones evolucionadas, con la parte espiritual de la vida, con la parte sentimental, con la parte de los afectos, el cariño, la comunidad, el convivio, todo lo que hace que una vida sea bonita está en el paradigma de la conciencia. Todo lo que hace que una vida sea productiva está en el materialismo. Entonces, la propuesta mía, compañeros, pero se las dejo para su discusión, no me hagan mucho caso, sino pueden ustedes participar incluso con otra teoría, es que sí tenemos la necesidad de combinar progreso materialista con progreso en la parte sensible de la vida, en las sensibilidades, para no dar nada más una versión de que el materialismo lo único que sirve, pues la conciencia, sino que sirven las dos. Pero en la reforma educativa de Japón aparece el lado izquierdo, el materialismo, y la NEM aparecen las dos. En la NEM aparece el materialismo y aparece la conciencia. A esta parte me refería cuando decía yo a ustedes que la veo curricularmente, me parece muy interesante, lo que, aunque no sé quiénes hicieron la NEM, pero los que le hicieron creo que tuvieron algunos aciertos muy buenos, pues que ahí están, ¿no? Y están para debate y qué bueno, ¿no? Bien, entonces tenemos que la NEM sí plantea la transmodernidad también y la interdisciplina, pero les falta mayor explicación y también les falta mayor formación, mayor preparación, pero tienen razón en esa parte escrita que hicieron, ¿no? La modalidad hiperinstrumental, donde entra la inteligencia artificial, también tiene su parte de razón, pero no se puede decir como en Japón, que entre más tecnología tenga la educación, va a ser un modelo de mayor calidad. Para nada, compañeros, porque los japoneses también ya ven normal que los niños se suiciden. El país que tiene el número 1 en tasa de suicidio infantil es Japón. El país que tiene el mayor número de suicidios en suicidio adulto es Estados Unidos. El país que tiene el primer lugar en suicidios adolescentes es Alemania. Compañeros, Estados Unidos, Alemania y Japón son las 3 grandes potencias del mundo en cuestiones materiales, pero también en cuestiones de suicidio. Entonces, ese es el llamado a meter una parte humanista en la educación, sin desechar lo instrumental, sin desechar la tecnología. Hay que combinarle también con formación humanista, no únicamente formación materialista. Esos son algunos libros que les presento a su consideración, donde estoy investigando este debate que les señalo. Uno se llama Reality Transurfing. El subtítulo es Cómo deslizarse a través de la realidad. Es de Vadim Selan. También es de la parte transmoderna de los teóricos de la conciencia. El subtítulo es El susurro de las estrellas de la madrugada. Es un libro, aunque científico, educativo. Es muy metafórico, muy como si fuera literatura, pues le combina mucho literatura con cuestiones reales, pero está muy bien hecho. Este otro de Jordi Pigem, Buena Crisis, ¿no? Cuyo subtítulo es Hacia un mundo postmaterialista. Postmaterialista, pues es lo que les comentaba ahorita. Más allá de la materia existe la conciencia. Entonces nos hace un llamado Jordi Pigem a no estancarnos en el materialismo y salir de él hacia el postmaterialismo, que es otra forma de llamar al modelo de la conciencia. Y bueno, hay otro que es clave, que me sirvió bastante, es de un físico europeo llamado Erwin Laszlo, que sacó el libro La naturaleza de la realidad. Él ya está a favor de salir del materialismo e insertarnos únicamente en el paradigma de la conciencia. Yo no por la cuestión que les decía, sí necesitamos la materia, pero nada más hasta cierto grado. Y Erwin Laszlo plantea que nos pasemos toda la parte educativa al paradigma de la conciencia, mientras que yo estoy por combinarle. Y entonces está otro que también me sirvió mucho, que se llama
Fragmentos de Frankfurt, ensayos sobre la teoría crítica, porque resulta, compañeros, que en ciencias sociales la teoría que más ha influido a los científicos sociales es la llamada Escuela Crítica de Frankfurt, Alemania, aquella que encabezó varios filósofos y sociólogos que ya fallecieron, como Erich Fromm, que falleció en Cuernavaca, como Herbert Marcuse, que falleció en Estados Unidos, como Teodoro W. Adorno, que falleció en Alemania. Nada más queda un pensador vivo de esta corriente. Ese pensador se llama Jürgen Habermas, que es el que hizo los libros Filosofía de la Modernidad y Teoría de la Comunicación. Jürgen Habermas es el único sobreviviente de esta teoría crítica de Frankfurt, que a mí en lo particular me ayudó mucho en mi formación en licenciatura, pero también me sigue ayudando ahora que ya pasé también por la maestría y por el doctorado. Siempre me ha ayudado. Hay otros ejemplos bibliográficos, compañero, del nuevo paradigma. Greg Braden, que es biólogo, con su libro La Verdad Profunda, recuperando la memoria de nuestro destino y nuestro futuro. Otra vez Jordi Piggin, el autor que les señalé atrás, La Nueva Realidad, del economicismo a la conciencia cuántica, el subtítulo. Hay otro que es del paradigma materialista, que es de la sociología, se llama estructuralismo y funcionalismo, que fue una corriente sociológica de los años 50, 60 y feneció en los 80, pero que dejó huella en otros autores, ¿no? Hay otro que me pareció clave para mi formación, que se llama Nuevo Paradigma, que es entrevista a 20 autores del Nuevo Paradigma. Cada autor escribe un artículo en un solo libro que se llama Nuevos Paradigmas. Está también tomando opción por el paradigma de la conciencia. Y hay otra que editó la Escuela Nacional de Antropología e Historia a través de uno de sus profesores que se llama Miguel Ángel Adame Cerón, que escribió una crítica marxista y socioantropologías de la post-sobremodernidad, transmodernidad e hipermodernidad, haciendo estas críticas que hace un ratito se las señalé. Pero compañeros, esta muestra que yo les hago a ustedes de los libros, solamente es una muestra. En realidad es que las editoriales, las librerías, están inundadas de este debate, tanto del nuevo paradigma como del antiguo. Hay muchísima, pero muchísima información, de la cual yo tomé una muestra muy pequeña, porque este es el debate que va a dominar lo que resta del siglo XXI, compañeros. Y si este es el debate que va a dominar en lo que resta del siglo XXI, los maestros no podemos quedarnos al margen y hacer como que nada ha cambiado y como que todo sigue igual. Tenemos la obligación y el compromiso de formarnos y actualizarnos con la finalidad de poder también tener una idea de lo que se avecina en el ámbito cognitivo. Entonces, lo que yo estoy haciendo, compañeros maestros, viene siendo no un futurismo económico ni un futurismo psicológico, sino un futurismo pedagógico. Es decir, el área de la pedagogía se está moviendo muchísimo, muy rápido ahora. La pedagogía, como ustedes saben, se fundó por Immanuel Kant en Alemania. Immanuel Kant la fundó en 1760. Era una pedagogía totalmente disciplinaria. Ahora la pedagogía ha evolucionado a una pedagogía multidisciplinaria e interdisciplinaria. Se ha movido, pero la única forma de manejar esta nueva pedagogía pues es a través de este debate. Es la importancia que yo le veo a que nos adentremos en esta cuestión llamada los paradigmas, aclarando que es válido, que hay personas a veces, yo también, usamos paradigma de manera informal, como dice el paradigma de las hormigas, Esto es válido, pero es paradigma en sentido común. El paradigma en sentido estricto es el que le mencioné y se les debe a Thomas Kuhn, el autor de la estructura de las revoluciones científicas. Pero es válido hablar como paradigma, como una forma, el modelo tal, ¿no? Y dice, no, el paradigma tal, esto es sentido común y está permitido. Pero si nos vamos a una parte estricta, ya la cosa cambia. Entonces es válido que hablemos en sentido común, pero en sentido estricto ya cambia la cosa. Bueno, compañeros, pues estamos a punto de concluir con estos conceptos que me faltan, ¿no?
Entonces, compañeros, existe un principio superior a nosotros mismos, que es la conciencia universal, pero que esa conciencia universal, como les decía, era una cualidad, pero es una cualidad que tuvo y tiene todavía el poder de la autocontemplación. ¿Qué significa esto del poder de la autocontemplación? Significa que la conciencia universal es una de las cuestiones más importantes de la parte invisible de la realidad que les decía. Los teóricos del materialismo científico no aceptan este concepto de conciencia universal porque dicen que no existe. Y cuando uno les pregunta por qué no existe, no existe, nos dicen porque la existencia es aquella que se puede medir con un metro, aquella que se puede tocar con los dedos y ver con los ojos. Ante ello, los teóricos de la conciencia les han contestado, pero en el Principito aparece que lo más importante de la vida es aquello que no se puede ver con los ojos, ni se puede tocar con los dedos, ni se puede medir con una regla. Entonces, el materialismo científico contesta, bueno, pero es que Antonio de Saint-Exupéry no es científico, él es poeta. Entonces, ustedes ahí, y yo también, tendremos que entrar en esta confrontación, en este debate, y ver si la realidad únicamente está determinada por la parte objetiva del mundo, la parte material, o si la realidad también existe en la parte subjetiva del mundo, como la autocontemplación. Es un debate, compañeros, que se tiene que dar con la metodología llamada realidad situada en su contexto. ¿En qué contexto? Pues en su contexto histórico, que implica lo social, lo económico, lo político, lo cognitivo, lo educativo, lo pedagógico. Y entonces, hace 13.500 millones de años fue creado el universo. ¿Quién lo creó? Los religiosos, la Biblia, dice que lo creó Dios, pero que lo creó hace aproximadamente unos 6.000 años. Es un error, compañeros de la Biblia. No fue hace 6.000 años que Dios creó el mundo, ni tampoco fue Dios. Fue hace 13.500 millones de años, lo que marca la teoría del Big Bang. Lo que marcan los científicos es que hace 13.500 millones de años. Y este aporte es del materialismo científico. ¿Quién se lo puede quitar? Nadie, compañeros, porque antes de 1964, es decir, antes de que se formulara la teoría del materialismo científico, la Biblia era la única fuente de referencia, y la fuente de referencia es que el mundo, el universo fue creado hace 6.000 años. Están totalmente equivocados. Ahora, la Biblia está equivocada también porque no fue Dios quien creó el mundo, sino que fue el gran vacío que tiene potencialidad de crearlo y que lo hizo hace 13.500 millones de años, cuando su serie de campo cuántico o serie de ondas energéticas se entrelazaron, y al entrelazarse las ondas energéticas explotó la materia. Es decir, la materia viene de ese gran vacío, pero es un gran vacío únicamente material, pero no es un gran vacío de energía. Tiene muchísima energía, pero la energía no puede verse por su propia naturaleza. Bueno, con los ojos no puede verse. Puede verse si nos da un toque al encontrar nosotros a un cable ahí que esté con la parte esa, sin la parte que lo envuelve. Si el cable está conectado, ahí vemos que sí la energía es muy potente, ¿no? Esta parte contiene energía, conciencia, inteligencia, comunicación, propósito y capacidad de autocontemplación, que dicho sea de paso es otra manera de definir la conciencia también. Entonces a este gran vacío se le ha dado muchos nombres, como ahorita lo voy a hacer. Ahorita nada más quiero decirles que fue hace 13.500 millones de años cuando se creó la conciencia primaria universal, que a su vez está constituida por la energía, inteligencia, propósito y comunicación. De ahí nació la parte material, es decir, el universo viene de lo inmaterial, compañeros. Y después viene la objetivación. Después de la autocontemplación viene la objetivación. Lo que era conciencia se convierte en material. Y en conciencia secundaria, que proviene de la conciencia primaria, también llamada de reflejo. Entonces, ya en la objetivación se creó el tiempo a través de la historia y el espacio a través de la naturaleza, generando una interdependencia. Rápidamente les voy a decir aquí los conceptos que han utilizado los diferentes autores de la conciencia para esta primera fuerza creativa, que fue el gran vacío existencial, pero en su parte universal, ¿no?
Bueno, Albert Einstein le dio el nombre de la constante cosmológica a esa fuerza. David Bohm, un físico que ya falleció, sueco, le dio el nombre de orden implicado. La física moderna le da el nombre de campo cuántico. Jacobo Grinberg Silverbaum, que fue un científico mexicano desaparecido en 1994, que era neurobiólogo, pero también psicólogo, tenía varias interdisciplinas, dice que es la latice la que produce los pensamientos, cuando hay, como les dije, un encuentro entre la energía que manda el universo al cerebro, y el cerebro sirve de energía para enviarle también la parte cerebral al universo, y en esta interdependencia hay una chispa. Esa chispa se llama latiz, que es el punto exacto en la producción de pensamientos. Esta es la parte más polémica, compañero, de dos paradigmas que no vamos a resolver ni usted ni yo, porque se va a resolver con los años, pero el paradigma de la conciencia apuesta a que los pensamientos son creados porque el universo los envía. Y el aporte de Jacobo Grinberg Silverbaum, que son creados porque el cerebro tiene una antena, y esa antena se llama las neuronas. En el choque entre estas neuronas, las energías que emiten al universo y las energías que el universo emite al individuo, en este choque se crea el pensamiento. Es muy interesante todo este debate del siglo XXI, compañeros. Y bueno, no vamos a ser especialistas, pero sí debemos tener una noción mínima de lo que está ocurriendo en el campo cognitivo, gracias a aquel aporte que dio Thomas Kuhn en 1965, la estructura de las revoluciones científicas. En la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn deja por sentado que la única forma de avanzar en la ciencia es dejando un paradigma atrás, ponerlo en cuestionamiento y sustituirlo por un nuevo paradigma. Es decir, la ciencia no avanza por acumulación de datos, sino por rompimiento con el antiguo pensamiento. Lord Ramta es un filósofo hindú, le da el nombre de inteligencia sacra suprema. Edgar Morin le da el nombre de lo desconocido, pero también le da el nombre del misterio de la vida. Porque recuerden ustedes, compañeros, Edgar Morin se ha convertido en el principal teórico de las ciencias sociales, utilizando el materialismo científico, pero también el paradigma de la conciencia. El misterio de la vida, él fue el primero en escribir sobre la muerte. En 1949 fue su primer libro, que se llamó La muerte, el misterio de la vida y lo desconocido. Y está un filósofo francés llamado Saint-Germain, que le da el nombre de la magna presencia. Y está el filósofo hindú Jiddu Krishnamurti, que le da el nombre de la otra edad. Ustedes podrán decir, ¿y Dios? Bueno, Dios es un concepto utilizado por la religión, pero el problema que tiene la religión es que no han captado exactamente lo que es Dios, sino que ellos dicen que Dios es un señor de barba que está en el cielo, que mandó a su hijo a la tierra, que es Jesucristo, mandó a su hijo a ser sacrificado para salvar a pecadores. Pero este concepto desde el punto de vista está equivocado, porque si Jesús vino a salvarnos del pecado, como la religión argumenta, ¿por qué la gente sigue pecando? Es algo que la religión no ha podido contestar, ni va a poder contestar nunca, porque Dios no es lo que ellos dicen. Por eso es que no hemos usado aquí el término Dios, pero si ustedes quieren lo pueden agregar, Dios, religión, pero hay que darle un sentido cognitivo, pues no un sentido teológico, porque ahí es donde podemos perdernos. Y bien, pues para concluir, compañeros, muy rápido, hay una síntesis histórica del paradigma moderno, ¿no?, con el cual estoy totalmente de acuerdo porque provocó mucho desarrollo. 1543, Nicolás Copérnico generó la teoría heliocéntrica del universo, totalmente un acierto de Nicolás Copérnico. En el siglo XVII, Giordano Bruno y Galileo Galilei desarrollaron el método científico, empirismo y desarrollo lógico matemático. También un gran avance para la ciencia, totalmente de acuerdo. Derivación hacia la tecnología gracias a la especialización de la materia. Un avance, compañeros, todo esto se le debe al materialismo y yo también se lo reconozco. Siglo XVII, René Descartes y Francis Bacon, el método experimental, un avance también, como hipótesis, investigación hasta experimentación, después deducción, corroboración y nueva investigación. Totalmente de acuerdo. Isaac Newton, los principios matemáticos como modelo científico, totalmente de acuerdo, compañeros. El materialismo científico nos ha dado muchos aportes y hay que seguirlo usando porque se requiere. Pero un momento de fractura histórica. Esa fractura fue el materialismo y la modernidad.
Fue en el siglo XX cuando surgió la teoría cuántica con Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger. Si buscamos más profundamente en la materia, esta desaparece para encontrarnos con una energía inconmensurable. El propio paradigma materialista derivó en paradigma de la conciencia, lo cual está muy bien. Lo físico es también igual a lo no material y puede prevenir de un campo mucho más sutil que la energía misma. Se trata de un campo más parecido con una información y a la inteligencia universal o a los grandes campos de la conciencia. Fin de la presentación, compañeros. Entonces aquí le voy a poner dejar de compartir. Ahora. Gracias. Permítame un segundito para darle. Yo creo. Hay un segundito ya, mi hijo va a cambiar acá la forma, a ya quitar las diapositivas, ya nada más vamos a poner la imagen para concluir. Parece que ya, ¿no? Sí, parece que ya, Isela, ya pueden hablar. Sí, ya te aplaudimos. Otro aplauso para que escuche. Los también. Ya los escuché. Bueno, muchas pues. Gracias, ya los escuché. Mira, desde la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán te damos un agradecimiento fuerte y sin duda que, bueno, queremos que estés con nosotros acá en Michoacán pronto. Esta idea de los paradigmas es para ver, nos ayudó a pensar el momento histórico que vivimos primero. Y yo creo que nos ayuda a cuestionarnos también qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, desde dónde vemos el mundo también. Entonces, hay algunas preguntas o comentarios. Te voy a pasar a la maestra Laura Viviana, que es también una impulsora de la transformación educativa aquí en Michoacán. Muy bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Todavía. Bueno, voy a retomar un poquito lo del cambio de paradigmas de Thomas Kuhn. Sí, efectivamente, su planteamiento es que todo paradigma cambia a partir del cuestionamiento del anterior paradigma. O sea, se entra en una serie de problematizaciones por los cuales deja de tener una vigencia, un paradigma para pasar al otro, ¿no? Y bueno, ya con esa idea me voy a adentrar un poquito a lo que es la nueva escuela mexicana. Justamente el paradigma que está planteando es el sociocrítico, ¿no? Sí hiciste este recorrido y lo ubicas en la escuela de Frankfurt con Habermas, pero yo aquí sí retomo el sentido no solamente del trabajo académico a partir de los planteamientos que trae de los procesos educativos que ponen en el centro el diálogo. Eso es bien importante, porque cómo ejercer un pensamiento crítico sin diálogo, sin una interlocución con el otro. Ajá. Y bueno, la parte social, dijéramos, de la ANEM vendría siendo la formación de comunidades y con ello la emancipación, que lo plantea muy claro la nueva escuela mexicana. Bueno, planteo esas generalidades porque en el centro vemos que no está siendo fácil, que dejar el paradigma anterior educativo donde estaba en el centro el maestro, porque era el que enseñaba, el promotor del proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora lo vemos desde una posibilidad de aprendizaje, desde una construcción colectiva, en este caso desde una comunidad de aprendizaje. Bueno, esto es en términos generales, no está siendo fácil. No creo que se valga solamente sobre los procesos de formación, sino que tiene que ver sobre la recuperación de saberes de los docentes, ambos. El proceso de formación en una nueva perspectiva y en un nuevo paradigma, y en la concreción ya de su trabajo o prácticas docentes. Bueno, ahí voy. En el centro, decía yo, que todavía no hemos, pues sí, se trata de una ruptura de la función del docente. Todavía se continúa en la idea de
quien enseña, quien ordena, quien propone, etcétera, ¿no? El cambio tendría que ser en trabajar unos procesos más horizontales. Bueno, pero eso tiene que ver con el cambio de la misma práctica educativa de los maestros, porque todavía está centrado en lo que sería la visión del adultocentrismo, que sea el proceso y asumido y acogido por los estudiantes en su construcción desde su comunidad, desde sus parámetros de socialización y desde sus valores. Entonces, otra vez, no está fácil. En 2 años que decimos que va la nueva escuela mexicana ya más concreta, todavía nos falta mucho. Bueno, eso por un lado. Tendría otra pregunta que tendría que ver con las heridas del narcisismo que Freud plantea, ¿no? Justamente la herida la primera herida que tiene que ver con Copérnico. Evolutivos. Y la tercera que tiene que ver con el saber que sabemos como sujetos, pero que en el fondo hay algo que nos rebasa, que es el inconsciente, es lo que plantea Freud. Bueno, ahí la dejo. Me gustaría tener este diálogo luego más contigo, ¿no? Claro. Gracias. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, compañera. Y nada más agregar que por eso Pablo Freire dijo que el maestro no era el centro de la atención, por la cuestión de que la educación que él propuso era dialógica, dialogar, y que los maestros estamos aprendiendo, a la vez que estamos enseñando, estamos aprendiendo. Entonces coincido con la profesora y estoy totalmente de acuerdo con ella. El maestro ya no es el centro, sino es una especie de varios factores los que participan en la educación. Pues muy bien, ¿alguien más? Hola, buenos días. Mi nombre es Yurixi Quintana Equiwa y soy del nivel de preescolar. Al principio de su conferencia usted habló de la importancia del ambiente escolar. Entonces yo tengo, 3 comentarios. La primera pregunta en cuanto a eso sería, ¿qué tan real es esa transición en la escuela? Y entendiendo la nueva escuela mexicana como enfoque, y también así lo entiendo como una construcción colectiva, ¿qué decisiones cotidianas en ese ambiente escolar o en la escuela pueden convertirla en realidad? Y la última sería, la nueva escuela mexicana pues nos demanda un perfil docente reflexivo, crítico y con autonomía profesional. ¿Estamos recibiendo y brindando realmente la formación y acompañamiento necesarios para ello? Esas serían mis 3 comentarios, cuestionamientos o opciones para diálogo. Muchas gracias. Claro. No, la respuesta sería no, maestra, no se está haciendo los factores necesarios para que ocurra esta convivencia, ni tampoco para actualización. De hecho, si ustedes se fijan, debería existir un organismo público de formación nacional docente, no lo existe, sino que los compañeros lo que hacen se ven en la necesidad de recurrir a los posgrados privados y pagar. ¿Por qué? Porque ese organismo nacional de formación docente simplemente no existe. Entonces, no se está haciendo lo necesario, pero sí debería. Aquí hacemos una distinción entre lo que debe ser, que dijo la compañera profesora, y lo que es. Lo que debe ser es lo que ella marcó, y lo que es, pues es que falta todavía eso que ella dice. Eso es responsabilidad de las autoridades educativas, y yo espero que sí lo haya más adelante, pues, pero ahorita sería como, son muy pocas las escuelas que están trabajando integralmente en la nueva escuela mexicana, la mayoría no, pero no es culpa total de ellas, hay diferente responsabilidad entre las autoridades educativas y las escuelas, cada uno tenemos cierto tipo de responsabilidad. Formación de ese Centro Nacional de Formación Docente, pues ahí me excede, porque yo soy un profesor también, no tengo la capacidad ni económica, ni política, ni social, ni la que ustedes quieran para hacerlo. Son decisiones de Estado, de política educativa.
Uno lo que puede hacer es nada más sugerir o criticar, pero uno no puede hacer ni edificios ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el sueldo es muy poco y no estamos en condiciones de hacer esa gran obra. Deben ser políticas de Estado. Pero sí estoy de acuerdo, el deber ser no coincide con lo que es, para variar. Ahí está mi contestación. ¿Alguien más? Muchas gracias, Prudenciano. Pues mira que cada planteamiento que fuiste realizando nos despierta pues muchas preguntas, muchas dudas. Pero bueno, el tema está en la formación de la conciencia y reconocer la realidad en la que estamos, el momento histórico en el mundo también. Y un planteamiento que nos ha puesto la nueva escuela mexicana es el plan analítico, que es leer la realidad. No sabes cómo se ha complicado ese tema para que el maestro lea el contexto y pueda recuperar los problemas y temas sociales para incluirlas al currículo. Y luego de ahí pasar al programa sintético, que es el programa nacional que siempre nos han dado. Ahí hay un problema, creo un problema de conciencia, por ahí. El otro problema es la formación continua que está en una ley que tiene que ver con la UCICAM, con la carrera de maestros y maestras, que esa se quedó desde el sexenio pasado. No se pudo modificar la ley y eso ha causado mucho definitivamente la formación y actualización situada. En eso lo tenemos claro, yo creo que los que estamos aquí, todos los niveles, que ya la formación no puede ser igual transmisora, memorística, que compren los maestros sus planes ya andan comprando el plan analítico, imagínate. Entonces, ahí están los tres temas pendientes que tiene este sistema educativo y la política educativa misma. Si no se cambia esa ley y se democratiza hasta el salario de los maestros, esto está complicado. Y ya vemos como clases sociales en el magisterio, quienes ganan mucho y quienes ganamos muy poquito. Entonces, ahí está uno de los temas, pero sí, como tú bien dices, quienes nos dedicamos a investigar la educación, pues tiene que ver con solamente hacer sugerencias. Por eso la importancia de que tú como investigador tan reconocido en el país estés con nosotros y nos pongas a reflexionar un poquito desde dónde estamos viendo la educación, desde qué realidad, desde el materialismo o desde la conciencia. O también seguimos siendo reproductores de la política y vamos reproduciendo las condiciones de desigualdad. Mira, está la maestra Tere Simón levantando la mano de manera virtual. Adelante, maestra. Oye, antes de que hable la compañera Teresa Simón, Hola. Un momentito, maestra Tere. Un momentito. Permiso un segundito. Es que me llegó un libro en electrónico, pero lo perdí. Se llama Educar en los márgenes, que es un ejemplo muy claro. ¿Sí lo tienen? Sí, lo tenemos acá en Michoacán. Perfecto. Para los si no, ¿verdad, Abelardo? Que sí lo tenemos. Hay que reproducirlo entonces. Ok, sí, ya puede participar la maestra Teresa Simón. Adelante, maestra. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Mucho gusto de volver a estar con usted, aunque sea de manera virtual. Me tocó acompañarlo a Cherán y yo estuve completamente satisfecha de que haya estado con los jóvenes que próximamente se incorporarán al sistema del magisterio, al grupo del magisterio, y creo que, y lamenté mucho no quedarme a su trabajo, que empezó con un taller muy importante y que los comentarios son fabulosos porque, como dice Isela, que le agradezco también a Isela por organizar este tipo de eventos académicos que nos hacen ubicarnos en un plano que necesitamos, hacer reflexionar, pensar, para proponer desde lo que estamos haciendo cada quien. Creo que la conciencia, la ruptura de la conciencia por lo que personalmente estamos haciendo para poder ser agentes de cambio desde los equipos chiquitos hasta donde demos. Y bueno, yo me uno
a la petición que hace la doctora Isela de que ojalá que pronto contemos con usted aquí en Michoacán y que podamos estar en los eventos que ellos organizan, como son los conversatorios, el trabajo personalizado, dependiendo de lo que nos esté preocupando. Yo sé que usted escucha y nos toca actualizarnos y bueno, pues todo el panorama que usted nos abre es bueno para la actualización. Felicidades y muchas gracias. Bienvenido a Michoacán, ojalá que sea pronto. Nada más le pido, maestra Teresa, que le diga a los alumnos y profesores de la Escuela Normal Indígena que yo también estuve muy a gusto y muy contento ahí. El trato que me dieron fue de primer nivel y pues la verdad es que vengo muy agradecido de la Escuela Normal Indígena. Ese recado de mi parte, por favor. Así es nuestra cultura y así es el corazón que los purépechas tenemos. Bienvenido cuantas veces pueda, para nosotros es magnífica oportunidad de reformular nuestras ideas. Gracias. Gracias. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle, maestro Prudenciano Moreno, esta posibilidad de iniciar una reflexión que luego parece como muy nos asusta, pues, ¿no? Nos asusta adentrarnos en tantos procesos de reflexión, de teoría, pero muy necesaria. Usted ha planteado varios procesos científicos de reflexión, tanto en las áreas filosóficas, metodológicas, que yo digo nos llevaría toda la vida, pues, caminarlo. Pero entonces lo que necesitamos es entrarle al asunto práctico, concreto. No tenemos tiempo, pues, no tenemos tiempo para irnos a hacer un doctorado o otra cosa, sino hay que entrarle ya a la acción. Entonces, agradecerle, vamos a pasar nosotros ahorita al proceso con los compañeros de un ejercicio que tenemos de rescatar las experiencias pedagógicas en el Atlas Pedagógico, que esperamos tener oportunidad de dialogarlo en otra ocasión, cómo ve el ejercicio, o si tiene algún comentario sobre este. Yo a lo mejor ahí sí difiero un poquito en el sentido de que yo creo que podemos hacer cosas. Nosotros planteamos desde hace muchos años, prácticamente toda la vida, de que podemos ser educadores militantes, que sí es cierto que no podemos cambiar todo el sistema, sí podemos incidir para hacer cambios cortos en espacios pequeños, y que a partir de ir juntando esos espacios pequeños podemos ir generando procesos de transformación. Aquí está, no me dejará mentir, aquí está la maestra Marianela de Pátzcuaro, Paulina, de Lázaro, perdón, el maestro Miguel Ángel. Nosotros tenemos un seminario cada sábado de 8 de la mañana a 10 de la mañana y no hemos bajado de 100 compañeros, 110 compañeros. Así, todos los sábados ahí están, y compañeros de 2 estados de la República y de Argentina. Entonces, la militancia también es importante para seguir generando estos ejercicios de incidencia. Y bueno, agradecerle. Pensamos que no sería la última, sino el principio de este proceso de reflexión que, como ven ustedes, lo del paradigma apenas va iniciando esta discusión desde esta posición que nos ha expresado. Y bueno, pues agradecerle y esperamos verlo muy pronto aquí en tierras michoacanas nuevamente. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecidísimos y también con los compañeros que se conectaron. Vamos a continuar nosotros acá con nuestra